Vamos a estudiar las fracciones, ¿de acuerdo? Que son los números racionales. También se designan con la letra Q, ¿vale? Una fracción, bien, sería, tendría esta forma: un número raya otro número. El número de arriba se llama numerador, el de abajo denominador, ¿de acuerdo? También se puede representar así, ¿de acuerdo? En línea. Esto sería una representación en línea, ¿vale? Y aquí tenéis varios ejemplos de fracciones. Bien, pues así se leen así las fracciones: 1/2, 2/3, 3/4, 2/5, 5/6, 8/7, 3/8, 4/9, 6/10, ¿vale? Y así podría seguir, ¿vale? O sea, son medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, undécimos, etc. Bien, ¿qué significa una fracción? Pues significa la fracción, el número de abajo significa que tengo una unidad, que la divido en 5 partes. Y de esas partes, de esas 5, cojo 3. Entonces, ¿cómo representaríamos, por ejemplo, con dibujo 3/5? Bien, si yo considero una unidad este círculo, si considero como unidad el círculo, pues la parte que he sombreado en rojo serían las 3/5 partes del círculo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por otro lado, si cojo la misma unidad, se supone que tienen que ser igual los dibujos, y lo divido en 5 partes iguales, que se supone que tienen que ser iguales también, y cojo 5, estoy cogiendo la unidad. ¿Por qué? También se ve porque la fracción también es una división. O sea, 3 dividido entre 5 lo puedo poner como 3/5, ¿vale? Es lo mismo, es una división, es 0,6, ¿vale? Hacéis la división, 3 dividido entre 5 y da 0,6. Lo mismo pasaría con 5/6. 5/6 es lo mismo que dividir 5 entre 6. Esto es 0,83 periodos, o sea que ese número es 0,83333, ¿vale? Y se pone así, que es un número periódico mixto. Bien, entonces, atendiendo al significado de fracción como división, pues aquí se ve que 5 entre 5 es 1. Efectivamente, hemos cogido la unidad, ¿de acuerdo? Y ahora aquí ¿qué tenemos? ¿Vale? Tenemos aquí 2 unidades, y he cogido de una unidad todo, y de la otra unidad he cogido 2 partes. Bien, cuando yo os pregunto que qué fracción respecto a la unidad, qué fracción de la unidad estoy cogiendo cuando cojo todas las partes sombreadas, lo normal es que digáis que son 7/10. Es lo que soléis responder la gran mayoría, por no decir todos, decís 7/10. Bien, pues esto está mal. ¿Por qué? Porque os he dicho que en el denominador tienen que ser las partes en que se divide la unidad. Y hemos dicho que la unidad, estamos trabajando con la unidad que es un círculo. Es 1, o sea, es la parte en que divido, las partes en que se divide un círculo. Un círculo lo estoy dividiendo en 5 partes. Lo que pasa es que cojo 7. Bien, si yo necesito 7, pues tengo que coger de otra unidad, tengo que coger 2 partes. Y esos son los 7/5. Entonces la parte sombreada son 7/5, que efectivamente esto es igual a una unidad más 2/5 partes de la otra unidad, ¿de acuerdo? Bien, otra manera de verlos es que si en vez de las partes que cojo están dibujadas de esta manera, si las dibujo separadas, los 7 trozos que cojo, pues también es una manera de ver que son más fácil 7/5. Cada parte es un quinto, ¿vale? Si yo divido, cada parte es un quinto. Divido la unidad en 5 partes, si cojo uno, cada parte es un quinto. Bien, pues si eso es un quinto, tendría un quinto, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5. Al final tengo 7/5, ¿vale? Es otra manera de verlo. Bien, que sepáis que esta fracción se llama fracción propia. La fracción propia lo que es menor que la unidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la unidad,
Y esta, voy a borrar esto de aquí abajo. Vale, y esta se llama fracción impropia. ¿De acuerdo? Bien, la fracción impropia se caracteriza porque son mayores que la unidad. Es decir, 7 quintos, estamos cogiendo más de una unidad. ¿De acuerdo? Se ve aquí, es 1 más una cantidad, o sea, es mayor que 1. ¿Vale? Pues esos son los 3 tipos de fracciones que nos vamos a encontrar. Bien, recordad cuando os encontréis que el numerador es igual al denominador, sustituirlo por 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque es 5 dividido entre 5. Bien, por otra parte, atendiendo a la explicación que os he dicho que es una división, ¿vale? Pues entonces cuando veáis cosas como estas, expresiones, fracciones como estas, por ejemplo, 8 medios, ¿vale? Pues cuando veáis 8 medios, como 8 medios es igual que 4, pues ponéis 4, no dejéis 8 medios. O 10 quintos, porque 10 dividido entre 5 es 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis que el numerador es divisible por el denominador, pues sustituir la fracción por este número. ¿De acuerdo? Y al revés, un número sin denominador se puede transformar, ponerlo en forma de fracción, poniéndole un 1 de denominador, ¿vale? Porque 3 entre 1, pues ese es 3, cualquier cantidad dividida entre 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces sería, por ejemplo, menos 4, sería menos 4 partido por 1. Y por otra cosa, atendiendo también a este concepto, a esta interpretación de la fracción como división, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, si aparece menos 2 tercios, ¿vale? Pues que sepáis que como es una división, se dice menos entre más es menos y sería 2 tercios. Esto es lo que se llama una fracción negativa, ¿de acuerdo? Esto no es la fracción negativa sería esta, ¿vale? Fracción negativa. Y como esto es igual a esto, pues esto es un número negativo, ¿de acuerdo? Esto, si lo fuéramos a representar, ¿de acuerdo? Pues lo tendríamos que representar a la izquierda del 0, ¿vale? Las fracciones, como os he dicho, no dejan de ser números. Y como tales se pueden representar en una recta, con lo mismo que representábamos en la recta, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 1. Bien, pues las fracciones también se pueden representar, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos esta fracción es menor que la unidad, esta es menor que la unidad, pues vamos a representarla. Son positivas, entonces están entre el 0 y el 1. Bien, ¿cómo represento 2 tercios? Pues tengo que dividir la unidad en 3 partes. Dividirla exactamente en 3 partes es muy difícil. Entonces hay un método que sería el siguiente. Pues mirad, trazáis una recta inclinada al lado y luego cogéis, y esto lo dividís en 3 unidades. 1, 2, igual, en 3 unidades. Ponéis ahí 3 unidades iguales, ¿de acuerdo? Y ahora unís esta con esta, este vértice con este, y luego trazáis paralelas. Claro, esto sería cuestión de cosas de dibujo técnico, ¿vale? Trazar paralelas a esta, que pase por este punto, sería una paralela, y sería una paralela, ¿vale? Bien, pues si hubiese estado bien dibujado, cada trozo de estos hemos dividido la unidad, que es esta, la unidad la hemos dividido en 3 partes iguales. Si hubiese estado bien dibujado, ¿de acuerdo?
Bien, pues los 2 tercios, si yo cojo 1 y 2, los 2 tercios me vendría ahí, ¿vale? Representado. Los 2 tercios serían aquí representados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si en vez de coger la unidad y dividirla en 3, la divido en 4, pues va a hacer lo mismo. Pasa, cojo una recta abajo, llevo aquí 4 unidades, me da igual del tamaño que sean, y hago lo mismo. Uno esto con esto, y a partir de ahí ahora trazo paralelas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces me saldría, ahora he dividido la unidad en 4 partes iguales, pues tengo que coger 3, ¿vale? Pues tengo que coger 1, 2, 3, pues el 3/4 sería este, ¿vale? Esta me representaría el 3/4, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues así es como se representan las fracciones en la recta, ¿de acuerdo? Esta es negativa, por tanto esta la tendría que hacer, lo que he hecho ahí, pero lo tendría que hacer en este lado, ¿vale? Porque es negativa. Entonces, trazo una recta inclinada y llevo 4 unidades, me da igual el tamaño, ¿vale? Uno, este extremo con este, y ahora trazo paralelas, ¿de acuerdo? Trazo paralelas, ya tengo la unidad dividida en 4 partes, ahora es cuestión de que coja 3, ¿de acuerdo? Entonces sería 1, 2, 3, pues esta sería el menos 3/4, ¿vale? Representado en la recta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo el 5 tercios? 5 tercios, esta es una fracción. Como es mayor el numerador que el denominador, es una fracción impropia. O sea, es una unidad más, o sea, si he cogido 5 tercios, la unidad la divido en 3, ¿vale? Eso quiere decir que cojo una unidad y 2 partes de otra unidad, ¿vale? Esos son 5 tercios. Eso sería una unidad más 2 tercios de una unidad, ¿vale? Entonces, los 5 tercios sería una unidad, sería hasta aquí, y entonces la siguiente unidad, más grande, para llegar hasta aquí, el 2, pues ahora lo que tengo que dividir en 3 partes es esta unidad, ¿vale? Pues hago lo mismo. Trazo 1, 2, 3. Bueno, pues lo mismo de antes. Paralela. Y entonces, para representar el 5 tercios, me estoy diciendo que tengo que coger una unidad, cojo esta unidad, y de la siguiente unidad tengo que coger 2 tercios. Por tanto, ya tengo la unidad dividida en 3 partes, cojo 1, 2 tercios. Bueno, pues aquí me vendría representado el 5 tercios, ¿vale? Pues como veis, los números racionales, o las fracciones, también se pueden representar en la recta, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esto no lo vamos a hacer, es porque tiene más cuestiones de dibujo que de matemáticas, ¿de acuerdo? Pero para que lo sepáis.